Bienvenido a una lección sobre cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando el método de suma, también conocido como método de eliminación. Este método recibe su nombre porque la idea es que queremos sumar las dos ecuaciones. Y cuando hacemos esto, los términos x o y serán eliminados para permitirnos resolver una de las variables, y luego podremos realizar una sustitución inversa para determinar el valor de la otra variable. Antes de formalizar los pasos, consideremos este sistema aquí y agreguemos las dos ecuaciones juntas, así que si sumamos las dos ecuaciones, tendríamos 1x más 5x, eso es 6x. Observe los términos y, tendríamos 2 y más 2 y negativos que es 0, así que cuando sumemos las ecuaciones, observe aquí, los términos y se eliminan, ahora puede ver de dónde obtiene su nombre este método, y en el lado derecho, tenemos 11 más 5 negativos. Eso es 6 negativos. Aquí podemos resolver x dividiendo ambos lados entre 6, de modo que obtenemos x es igual a 1 negativo. Así que para nuestra solución, que sabemos es un par ordenado, el primer valor del par ordenado sería negativo, y ahora para encontrar y porque sabemos que x es igual a 1 negativo, podemos sustituir x por 1 negativo en cualquiera de las ecuaciones originales. Si utilizamos la segunda ecuación, tendríamos 5 veces negativo 1 más 2 y es igual a 5, negativo 5 más 2 y es igual a 5. Sumando 5 a ambos lados, tenemos 2 y es igual a 10. Dividiendo ambos lados por 2, tenemos y es igual a 5. Entonces, la solución del par ordenado es negativa 1,5. Pero para verificar nuestra solución, tendríamos que verificar que este par ordenado satisface ambas ecuaciones originales. Sigamos adelante y hagamos eso, así que sustituiremos x por 1 negativo y 5 para y, entonces para la primera ecuación, tendríamos 1 negativo menos 2 por 5. Es igual a 11 negativo, 1 negativo menos 10 es igual a 11 negativo, lo que es cierto. Entonces satisface la primera ecuación. Para la segunda ecuación, tendríamos 5 veces 1 negativo más 2 veces 5 es igual a 5. Negativo 5 más 10 es igual a 5, lo que de nuevo es cierto. Entonces nuestra solución es correcta. Observe cómo funcionó todo este proceso porque cuando sumamos las ecuaciones, los términos y eran opuestos, y la mayoría de las veces, los términos x o y serán opuestos. Así que tendremos que manipular las ecuaciones para que esto funcione, así que resuelva este sistema aquí usando el método de suma y seguiremos los pasos descritos anteriormente. El primer paso dice alinear las variables, es decir, con los términos x, los términos y las constantes que se alinearán verticalmente, que tenemos. Nuevamente, términos x, términos y, constantes. El paso 2 es el paso más importante. Determine qué variable eliminar y haga que los coeficientes sean opuestos, así que al observar nuestro sistema, observe aquí que tenemos un 4x, así que si esto fuera negativo 4x, los términos x serían opuestos, por lo que si queremos que este término x tenga un coeficiente de 4 negativos, podemos hacerlo multiplicando ambos lados de la segunda ecuación por 4 negativos. Entonces vamos a tomar esta segunda ecuación y multiplicar ambos lados por 4 negativos. Observe como si quisiéramos eliminar los términos y, tienen el signo opuesto, pero como el mínimo común múltiplo de 3 y 5 es 15, tendríamos que multiplicar la primera ecuación por 5 y la segunda ecuación por 3, por lo que al eliminar los términos x, solo tenemos que multiplicar una de las ecuaciones por una constante, no ambas, pero cualquiera de los métodos funcionaría. Entonces mantendremos la primera ecuación igual porque vamos a eliminar x. Entonces tenemos 4x menos 3 y es igual a 15 negativo. Para la segunda ecuación, si multiplicamos por 4 negativos, tendremos 4x negativos y luego menos 20 y es igual a 8 negativos. No olvides que estamos multiplicando ambos lados de la ecuación por 4 negativos. Paso 3 añadimos directamente hacia abajo. Se debe eliminar una variable, por lo que sumaremos las ecuaciones. Como los términos x son opuestos, la suma es 0. Aquí tenemos negativo 3 y más negativo 20 y eso es negativo 23 y es igual a 15 negativo. Más 8 negativos, o menos 8, es igual a 23 negativos, por lo que en el paso 4, queremos resolver la ecuación resultante, por lo que dividiremos ambos lados entre 23 negativos. Simplificando, tenemos y es igual a 1, así que para nuestra solución de par ordenado, deberíamos estar en la forma x, y.
Sabemos que el segundo valor es positivo, por lo que ahora sustituimos este resultado por uno original. El paso 5 dice sustituir este resultado dentro de las ecuaciones originales, y luego en el paso 6, resuelve la variable para encontrar la solución de pares ordenados. Ahora que sabemos que y es igual a 1, sustituyamos y es igual a 1 en nuestra segunda ecuación aquí. Entonces, usando nuestra ecuación x más 5 y es igual a 2, sustituimos 1 por y, entonces tenemos x más 5 veces 1 es igual a 2, x más 5 es igual a 2. Restando 5 en ambos lados, x es igual a 3 negativos. Entonces, nuestra solución de par ordenado es negativa 3,1. Para verificar nuestra solución, sustituiremos x es igual a negativo 3e, y es igual a 1 en las dos ecuaciones originales, por lo que para la primera ecuación, tendríamos 4 veces negativo 3 menos 3 veces 1 es igual a 15 negativo, 12 negativo menos 3 es igual a 15 negativo, así que esto verifica. Y ahora para la segunda ecuación, tendríamos 3 más 5 negativos 1 es igual a 2. Negativo 3 más 5 es igual a 2, lo que también es cierto, por lo que nuestra solución es correcta. Satisface ambas ecuaciones lineales. Ejemplo 2, paso 1, alinee las variables, lo cual ya está hecho, tenemos los términos x, los términos y las constantes. Paso 2, determina qué variable eliminar. Convierta los coeficientes en opuestos. Notaremos aquí si multiplicamos la primera ecuación por 4, tendríamos 8 y negativos aquí y tenemos 8 y negativos aquí, así que porque queremos que los términos sean opuestos, queremos que sea positivo 8 y, lo que significa que si multiplicamos la primera ecuación por 4 negativos, los términos sí serían opuestos. Si quisiéramos eliminar los términos x aquí, el mínimo común múltiplo de 3 y 5 sería 15, por lo que tendríamos que multiplicar ambas ecuaciones por una constante. Por ejemplo, podemos multiplicar la primera ecuación por 5 negativos para obtener 15x negativos aquí, y multiplicar la segunda ecuación por 3 positivos para obtener 15 positivos aquí, pero multiplicando la primera ecuación por 4 negativos. Los términos sí serían opuestos, por lo que podemos hacer que los términos y sean opuestos multiplicando solo una de las ecuaciones por una constante. Así que eliminémosla así. Multiplicando ambos lados de esta primera ecuación por 4 negativos, tendríamos negativo 12x más 8, y es igual a negativo 12 veces negativo 4. Es positivo 48, la segunda ecuación se mantiene igual. Pasa 3, suma las ecuaciones. Negativo 12x más 5x es negativo 7x. 8 y más negativo 8 y es 0. Entonces tienes 7x negativos iguales, esto sería 56, dividiendo ambos lados entre 7 negativos. Obtienes x es igual a 8 negativos. Entonces, para nuestra solución de par ordenado, debe tener la forma x, y. Sabemos que el primer valor es negativo 8. Paso 4, ya lo hicimos. Acabamos de resolver la ecuación resultante, así que ahora para el paso 5, sustituimos este resultado en cualquiera de las ecuaciones originales, y luego en el paso 6, resuelve para determinar nuestra solución de pares ordenados. Así que sigamos y sustituyamos x por 8 negativo, digamos la primera ecuación. Entonces tendríamos 3 veces negativo 8 menos 2 y es igual a 12 negativo. Entonces negativo 24 menos 2 y es igual a 12 negativo, sumando 24 a ambos lados, tendríamos 2 y negativo igual a 12 positivo, dividiendo ambos lados por 2 negativos, obtenemos y es igual a 6 negativos. Entonces la solución del par ordenado es negativa 8,6 negativa. Verifiquemos nuestra solución. Así que sustituiremos 8 negativo por x y 6 negativo por y, así que en la primera ecuación tenemos 3 veces negativo 8 menos 2 veces negativo 6 es igual a 12 negativo. Tenemos 24 negativos más 12 es igual a 12 negativos. Que comprueba, negativo 12 es igual a negativo 12. La segunda ecuación, tenemos 5 veces 8 negativos. Menos 8 veces negativo 6 es igual a 8. Entonces tenemos 40 negativos más 48 es igual a 8. Y 8 es igual a 8, así que esto también se verifica. Veamos un ejemplo más. Paso 1, alinea las variables. Tenemos los términos x, los términos y,
las constantes, así que ya está hecho. Paso 2. Determine qué variable eliminar y haga que los coeficientes sean opuestos. Mirando los términos x, porque el mínimo común múltiplo de 3 y 7 es 21, para eliminar x, tendríamos que hacer que uno de los coeficientes sea positivo 21 y el otro negativo 21. Observando los términos y, porque el mínimo común múltiplo de 2 y 5 y 10, para eliminar los términos y, tendríamos que tener un coeficiente de 10 positivo para un término y 10 negativo para el otro. Eliminemos los términos y, así que multipliquemos la primera ecuación por positivo 5. Eso haría que este término sea negativo 10 años. Así que para hacer que el término y sea positivo aquí 10 y, tenemos que multiplicarlo por dos negativos. Entonces aquí tenemos que multiplicar ambas ecuaciones por una constante para hacer que los términos y sean opuestos. Entonces para la primera ecuación, tendríamos 35x. Menos 10 y es igual a 41 por 5 es igual a 205. Segunda ecuación, multiplicando por dos negativos, tendríamos 6 negativos más 10 y es igual a 2 negativos. Y ahora para el paso 3, agregaríamos las ecuaciones, así que aquí tenemos 35x menos 6x es 29x. Los términos y son opuestos, por lo que esta suma es 0. Igual a 205 menos 12 203, dividiendo ambos lados por 29. 203 dividido entre 29 es igual a 7. Entonces, para nuestra solución de par ordenado, x, y, sabemos que el primer valor es 7. Así que acabamos de completar el paso 4. Paso 5, sustituimos el resultado en cualquiera de las ecuaciones originales. Así que sustituyamos x por 7 en nuestra primera ecuación. Entonces, usando 7x menos 2 y es igual a 41. Tendríamos 7 veces 7 menos 2 y es igual a 41. Simplificando, 49 menos 2 y es igual a 41. Restando 49 en ambos lados, tendríamos 2 negativos y es igual a 8 negativos. Dividiendo ambos lados entre 2 negativos, tenemos y es igual a 4 positivos. Entonces, para el paso 6, la solución de par ordenado es 7,4. Sigamos adelante y verifiquemos nuestra solución sustituyendo x es igual a 7e, y es igual a 4 en nuestras ecuaciones. Entonces, la primera ecuación, tendríamos 7 veces x, que es 7 menos 2 veces y, que es 4 es igual a 41, 49 menos 8 es igual a 41, lo cual es correcto. Esto verifica. Y para la segunda ecuación, tendríamos 3 veces 7 menos 5 veces 4 es igual a 1. Tenemos 21 menos 20. Y tenemos 1 igual a 1. Así que una vez más, nuestra solución es correcta, ¿de acuerdo? Espero que les haya resultado útil.